En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, miércoles 19 de abril del 2023, contemplamos el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 16 al 21, donde nos dice que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que crea en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy día nos podemos poner a pensar un poquito antes de meditar la palabra, lo que habla en la primera lectura de Hechos de los Apóstoles. Y de alguna manera, todos hemos experimentado alguna vez la diferencia entre vivir encarcelados o liberados, en las cosas más sencillas y cotidianas de nuestro día a día, hermanos. Seguramente todos tenemos que pasar por ambas experiencias, pero lo importante es saber distinguirlas bien y no confundir lo que nos encierra con lo que nos abre y nos propone o nos lanza a la buena vida. Amén. Por eso es que en esta primera lectura los discípulos se someten a esta danza continua. Pues vemos que el sumo sacerdote y todos los suyos los encarcelan, pero el ángel del Señor los saca fuera. Los guardias van a buscarlos y los prenden de nuevo, y así sucesivamente. A veces, hermanos, a veces nos damos cuenta que la vida nos pone en situaciones similares, pues el término de rebelarse no soluciona mucho. Es cierto, hermanos, pero sí elegir la libertad de aprovecharla siempre que podamos, eso es importante. Amén. Nos jugamos mucho, hermanos, porque como dice el libro de los Hechos de hoy, lo propio de la iglesia es explicar al pueblo las palabras de vida, predicar la vida. Siempre será incómodo, hermanos, para aquellos carceleros, para aquellos que nos quieren callar y nos quieren encerrados, para aquellos que solamente imponen su voluntad para beneficio suyo y no para los demás. Pero lo nuestro, hermanos, es predicar, y sobre todo predicar la vida. Predicar eso es lo que Jesús nos da a través del Evangelio. Cualquier precepto, hermanos, óyelo bien, norma, rito o mandato que atente contra la vida, pues tenlo por seguro que no es de Dios. No es de Dios esa norma que solamente viola los principios o la naturaleza creada por Dios. No es norma o rito o precepto, pues aquella que solamente impide o motiva a liquidar el matrimonio. Amén. Entonces hay que tener en cuenta que cualquier mandato, cualquier norma o ley que atente contra la vida no es de Dios, al menos de ese Dios de Jesús, del Cristo del cual conocemos. Amén. Por eso, hermanos, hay que tener en cuenta que hoy está faltando muchos cristianos valientes, valientes que anuncien la palabra de Dios en sus comunidades, en sus escuelas, en sus oficinas y negocios, en la calle donde estén. Cristianos que sin temor al que dirán sean capaces de vivir de tal manera el Evangelio en sus propios medios, que llamen la atención de los demás. Cristianos que no tengan temor de hablar abiertamente de Jesús a sus amigos, a sus conocidos, especialmente a aquellos que más cuestan. Cristianos que no se avergüencen, hermanos, de ser testigos de aquel que está vivo, de aquel que ha resucitado, de aquel que venció la muerte, de aquel que venció el pecado. Amén. No permitamos entonces, hermanos, que nuestros temores
Detengan el anuncio de la vida, el anuncio del amor, el anuncio de la paz, traídos por Jesucristo nuestro Señor. Recuérdalo siempre, óyelo bien, que la única oportunidad que tiene el hombre para vivir la vida en plenitud, está en Cristo, solo en Cristo, y que su anuncio también depende de ti y de mí. Amén. Sí, hermanos, hay que tener en cuenta que este Jesús, Hijo de Dios, que vino o que no vino a nosotros para condenarnos, sino para darnos vida abundante, pues vemos que el juicio lo encierra, crea bandos, empequeñece, asusta, nos pone a la defensiva. La vida, que es amor, abre, hermanos, da luz, nos hace creativos, fraternos y amables. Por eso es que San Pablo en su carta a los romanos no sale de mucho asombro en cuanto a ese amor desmedido de Dios. Y pues nos dice, por un hombre bueno alguien estaría dispuesto a dar su vida. Pero Dios probó que nos ama, dando a su Hijo por nosotros que somos malos. Hermanos, ¿quién puede entender un amor como este? ¿Quién puede entender un amor que no reclama, sino que se goza en dar? Y en dar incluso a los que muchas veces le han dado la espalda, y sobre todo en dar al más amado. ¿Quién, hermanos? Esta locura es una locura de amor, pero del amor de Dios. Amarnos a nosotros. Eso es lo que quiere Dios, eso es su locura del amor. Pobres pecadores, amarnos nosotros como pobres pecadores. Pero sí, pero sí esto, hermanos, es asombro, es eh, lo que más se ha hecho, de que no solo nos amó y se entregó por nosotros, sino que junto con todo esto nos regaló ese poder de ser llamados hijos de Dios. Nos dio la vida, hermanos, y vida en abundancia. Aún estamos vivos, aún estamos aquí. Sin embargo, todavía tú y yo y mucha gente no acepta este regalo, y que sigue creyendo en el Dios vengativo, en ese Dios castigador. Pues Jesús no murió y resucitó para que sigamos viviendo en el temor, sino al contrario, para que sigamos viviendo y conociendo su verdadero amor. Es que, hermanos, la dinámica del amor es siempre donarse. Hay que entenderlo eso. La dinámica del amor y la lógica es siempre salir de este encierro personal, de ese yo, de ese egocentrismo, de ese egoísmo, y abrirnos como un don, como un regalo, como un servicio a la vida de los demás, hermanos. Amén. Por eso hoy descubre que no hay verdadero amor si no lo donas a la vida. Amén. ¿Acaso no fue el mensaje central de Jesús? ¿Ese no fue el mensaje siempre? Cuando afirmaba y decía en el Evangelio, nadie tiene amor más grande de aquel que da la vida por sus amigos. Pues descubre hoy, hermano, hermana, que toda la propaganda del mundo, toda la publicidad que encuentres en las redes sociales, en los medios digitales, que te hablan de que tú lo mereces, de que tú tienes derecho, de que tú debes disfrutar, y que siempre se habla de manera egoísta en primera persona, olvidando quizás que vivimos en comunidad y que nos salvamos solo en comunidad. Pues Dios vino, hermanos, a salvar personas de manera individual. No vino a eso, hermanos, sino que salvó una comunidad. Y no solamente una comunidad, salvó toda una humanidad. Amén. Por eso es que Dios, hay que tenerlo en cuenta bien en claro, Dios no envía a Jesús, a su Hijo amado, para juzgar al mundo. No, hermanos, no envía para eso. No envía para condenarte, no lo envió para eso, sino que lo envía para que la humanidad y el mundo se salve por él. Pues solo el que cree en Jesús no será juzgado. Por el contrario, el que con ateísmo, con soberbia, con orgullo no cree en Jesús, pues de seguro que ya está juzgado. Por eso, hermano, hermana, descubre hoy que a partir de los momentos difíciles que vivimos, como la pandemia que pasamos,
esta crisis política, social, tantas cosas que has pasado, descubre hoy a partir de esos momentos que año a año viene azotando a la humanidad con lógicas y tantos apegos, de cómo el ser humano se jugó muchas veces a ser Dios de sí mismo y nos muestra, quizás a través de la pandemia, ese virus tan pequeño nos ha humillado y que hemos visto a través de eso que las economías de las naciones más importantes los ha tenido en un jaque y muchas veces en jaque mate. Ha habido desempleos por doquier, hemos experimentado la salud quebrantada, hemos vivido los servicios hospitalarios saturados, hemos correteado en tantas cosas y también en la crisis económica por falta de trabajo hemos andado por aquí y por allá. Hoy podemos dar cuenta que muchas veces endiosamos la ciencia, endiosamos la tecnología, endiosamos el dinero, endiosamos el capital, ese capital económico, que claro está, no es malo, hermanos, no es malo. Definitivamente que no. Lo malo es que ponemos como prioridad en nuestra vida. Endiosamos artistas, personas de la farándula. Incluso nos endiosamos a nosotros mismos y somos más. Como dice el Salmo, hombres que pasan, sombras que se deslizan, hierba que por la mañana nace y crece y en la tarde se marchita y muere. Hermanos, si hay algo claro en nosotros como seres humanos, es que definitivamente tenemos una fecha de caducidad. Somos temporales, somos efímeros, somos fugaces. Y sin embargo, hay tanta soberbia en nosotros. Por eso, hoy se nos invita a creerle a Jesús, pues Él salva, Él sana, Él libera. Él es la fuente de la liberación de la esclavitud de nuestros miedos, de la esclavitud de nuestras vanidades, de la esclavitud de nuestra soberbia. Amén. Recuerda por eso, hermano, hermana, que todo en esta tierra, las personas, la ciencia, la tecnología y todo lo que es del mundo es relativo, porque, como te vuelvo a repetir, tiene sello de caducidad. El juicio de Dios no es porque Jesús, no es el juicio de Dios, es porque Jesús trajo la luz, sabiduría, la verdad a los hombres, pero muchas veces no preferimos la luz, hermanos, sino las tinieblas. No preferimos vivir en la verdad, sino en el engaño, en apariencias de la vanidad, y preferimos la violencia de imponer los unos a los otros a través de nuestras ideas y nuestros caprichos. Pues entendamos que todo el que obra mal detesta a Cristo, y la luz y la verdad y la justicia y la paz de Jesús vino a traer al mundo. Y en cambio el hombre que obra bien, el hombre que vive en la verdad se acerca a la luz del Evangelio para que sea de su vida, sus obras, sus pensamientos y decisiones que estén enmarcadas siempre a los designios de Dios. Entonces no te escandalices de que algunos hombres del mundo persigan con ensañamientos y crueldad la fe cristiana, pues esto ha sido de todos los tiempos, esto ha sido siempre. Los hijos de la oscuridad prefieren perseguir a los hijos de la luz antes de verse acusados en su corrupción, en su mentira, en su injusticia, en su vida aparente, en su vida de oscuridad. Hoy avanza creyendo en Jesús. Hoy vive tu existencia dándole el mayor regalo que le puedes dar al Señor, en decirle: yo creo en ti, yo me apoyo en ti, Señor, yo confío en ti, Señor Jesús. Yo espero todo en mi vida desde ti, Señor. Amén. Porque su resurrección nos abrió las puertas a la alegría y al gozo, a la confianza infinita en el amor y el perdón del Padre, que nos ha amado, nos ama y no dejará jamás de amarnos. Lo mejor que no es que nos puede hacer, otra cosa es que amarnos de manera infinita. ¿Te habías dado cuenta del gran amor que Dios tiene por ti? Te invito a hacerte consciente de ese gran amor de Dios en tu vida. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.